Britney Jean Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en Kentwood, Luisiana, un pueblo pequeño, conservador y económicamente limitado. Su familia no era estable. Su padre, Jamie Spears, tuvo durante años problemas graves con el alcohol, cambios bruscos de humor y dificultades para mantener trabajos estables. Su madre, Lynn Spears, era estricta, ambiciosa y profundamente consciente del talento de su hija menor. Desde muy pequeña, Britney mostró habilidades excepcionales para cantar y bailar. En su entorno familiar, ese talento no fue visto solo como una cualidad artística, sino como una oportunidad. Muy pronto, Britney empezó a participar en concursos locales, ferias y presentaciones públicas. A una edad en la que la mayoría de los niños juegan sin presión, ella ya estaba siendo evaluada, comparada y juzgada. Britney creció entendiendo que cuando cantaba bien, los adultos estaban felices. Cuando ganaba, había aprobación. Cuando fallaba, el ambiente cambiaba. Esa dinámica marcó profundamente su desarrollo emocional. Aprendió a asociar el amor con el rendimiento. A los 8 años comenzó a audicionar profesionalmente. A los 11 fue seleccionada para el Mickey Mouse Club, un programa que funcionaba como una verdadera fábrica de futuros talentos. Allí compartió escenario con otros niños que más tarde serían famosos. Pero la experiencia no fue inocente. Había jornadas largas, exigencias constantes y una competencia silenciosa que normalizaba el trabajo infantil en la industria del entretenimiento. Cuando el programa terminó, Britney no volvió a una vida normal. Continuó audicionando, viajando y preparándose para un futuro que ya parecía decidido por otros. En 1997 firmó con Jive Records. Tenía apenas 15 años. Desde el inicio, los ejecutivos decidieron cómo debía verse, cómo debía hablar y qué imagen debía proyectar. El lanzamiento de Baby One More Time en 1998 la convirtió en una estrella mundial casi de la noche a la mañana. Con solo 16 años, Britney Spears pasó de ser una adolescente desconocida a uno de los rostros más reconocidos del planeta. El éxito fue inmediato, masivo y abrumador. Discos vendidos por millones, giras internacionales, entrevistas constantes, sesiones fotográficas interminables. Pero el precio fue alto. La industria construyó una imagen contradictoria. Britney debía ser sexy, pero no consciente de ello. Deseable, pero moralmente intachable. Provocadora en el escenario, pero inocente en la vida real. Cada entrevista giraba alrededor de su cuerpo, su sexualidad, su pureza. Preguntas que hoy resultarían inaceptables eran normales en ese momento. Britney aprendió a sonreír, a responder lo esperado y a no incomodar. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Su imagen ya no le pertenecía. Durante esos años, la presión fue constante. No había pausas reales, no había privacidad. Cada paso era documentado, cada gesto era analizado. Britney empezó a mostrar señales de agotamiento emocional, pero eran ignoradas o minimizadas. En ese contexto inició su relación con Justin Timberlake. Para el público eran la pareja perfecta. Para la industria, una estrategia de marketing poderosa. Cuando la relación terminó, la narrativa fue controlada casi por completo por él y por los medios. Justin habló públicamente. Britney guardó silencio. Ese silencio fue interpretado como culpa. Los medios la retrataron como la responsable del fracaso de la relación. Él fue presentado como el joven herido, ella como la mujer problemática. Esa construcción mediática marcó un antes y un después en su imagen pública. A partir de ese momento, cada error de Britney fue amplificado. Cada decisión personal fue convertida en escándalo. Ya no era solo una estrella pop, era un objeto de escrutinio permanente. En 2004, Britney se casó brevemente con un amigo de la infancia. El matrimonio duró 55 horas. Fue ridiculizada públicamente. Nadie se preguntó por su estado emocional. Solo se consumió el espectáculo. Ese mismo año se casó con Kevin Federline. Con él tuvo 2 hijos. La maternidad parecía, para Britney, una forma de encontrar estabilidad y sentido fuera del escenario. Pero ni siquiera eso le fue permitido en paz. Los paparazzi la seguían constantemente, incluso cuando estaba con sus hijos. Cada gesto como madre era juzgado, cada error magnificado. La presión se volvió insoportable.
En 2007, Britney estaba exhausta física y mentalmente. Había perdido la custodia temporal de sus hijos, dormía poco, vivía bajo acoso constante, no tenía espacios seguros. Ese año ocurrió el episodio que definió su imagen durante más de una década. Britney se rapó la cabeza frente a cámaras. Los medios lo presentaron como una prueba de locura, pero ese acto fue, para muchos expertos, un gesto de desesperación y control, una forma simbólica de decir, esto es mío. Lejos de recibir ayuda real, Britney fue humillada públicamente. Programas de televisión se burlaron, titulares crueles dominaron la prensa. El colapso de una persona se convirtió en entretenimiento global. En 2008, tras una serie de crisis públicas, un juez determinó que Britney Spears no era capaz de manejar su vida. Se estableció una tutela legal controlada principalmente por su padre, Jamie Spears. Esa tutela le quitó derechos fundamentales. No podía decidir sobre su dinero, su salud, su cuerpo, su vida personal ni su carrera. Lo más contradictorio fue que, bajo esa tutela, Britney siguió trabajando, grabó discos, realizó giras mundiales, protagonizó residencias en Las Vegas, generó millones de dólares. Si podía sostener una carrera tan exigente, ¿por qué no podía tomar decisiones básicas? Durante 13 años, Britney vivió bajo control legal total. No podía casarse libremente. No podía decidir si quería tener más hijos. No podía manejar su propio dinero. Mientras tanto, su imagen pública mejoró. Sonreía en el escenario. Parecía recuperada. Pero esa estabilidad era obligatoria, no elegida. Con el paso del tiempo, los fans comenzaron a notar incoherencias. Así nació el movimiento Die Free Britney. Durante años fue ridiculizado y minimizado. Sin música, sin guión, sin filtros, relató control, abusos, humillaciones y decisiones médicas impuestas. Sus palabras fueron claras y contundentes. Por primera vez, el mundo no escuchó a la estrella, escuchó a la persona. En noviembre de 2021, la tutela fue finalmente terminada. Britney recuperó su libertad legal después de 13 años. Hoy, su vida sigue siendo observada y debatida. No es perfecta, no es lineal, pero por primera vez es suya. Tras el fin oficial de la tutela en noviembre de 2021, muchas personas pensaron que la historia de Britney Spears llegaba a un final feliz inmediato, que la libertad legal sería suficiente para reparar más de una década de control absoluto. Pero la realidad es mucho más compleja. Recuperar derechos no significa recuperar automáticamente la estabilidad emocional. Y en el caso de Britney, la libertad llegó después de 13 años de decisiones tomadas por otros y de más de 20 años de exposición constante. Cuando la tutela terminó, Britney tenía 40 años. Había pasado la mayor parte de su vida adulta sin control real sobre su dinero, su cuerpo, su salud ni su futuro. No había aprendido a tomar decisiones cotidianas de forma autónoma, porque durante años no se le permitió hacerlo. Esto es algo que rara vez se menciona. La tutela no solo limitó su libertad, también interrumpió su desarrollo como adulta independiente. En los meses posteriores al fin de la tutela, Britney utilizó sus redes sociales como principal medio de expresión. Publicó videos bailando, fotos espontáneas, reflexiones confusas y mensajes emocionales. Para muchos observadores externos, estas publicaciones fueron motivo de burla o preocupación. Pero para Britney, las redes sociales se convirtieron en algo fundamental. Eran el primer espacio donde podía expresarse sin intermediarios, sin abogados, sin representantes y sin filtros impuestos por la industria. Por primera vez, Britney hablaba directamente, aunque no siempre de forma clara o estructurada. Y eso, en sí mismo, era un reflejo del daño acumulado. En 2022, Britney se casó con Sam Asghari. La boda fue presentada como un símbolo de libertad y nuevo comienzo. Sin embargo, la relación terminó en divorcio en 2023. Este hecho volvió a colocar su vida personal bajo el escrutinio público, reactivando una narrativa que nunca terminó de desaparecer, la de la mujer inestable. A esto se sumó una relación complicada con su familia. Britney ha expresado públicamente su distanciamiento de sus padres y de algunos familiares que, según ella, se beneficiaron económica y emocionalmente de su tutela.
La reconciliación no ha sido sencilla, ni inmediata, ni completa. Otro punto central de su vida actual es la relación con sus hijos. Durante años, la tutela y las decisiones judiciales limitaron ese vínculo. En la actualidad, el contacto es intermitente y complejo. Para Britney, este es uno de los aspectos más dolorosos de su presente. A nivel profesional, Britney ha sido clara en algo. No tiene prisa por volver a la industria musical. Después de décadas trabajando sin descanso, la música dejó de ser únicamente una pasión y se convirtió en una obligación. En entrevistas y publicaciones, ha dejado entrever que volver a grabar o salir de gira solo ocurrirá si ella lo desea, y no por presión externa. Esto representa un cambio radical respecto a su pasado. Por primera vez, Britney se permite no producir. En 2023, publicó su autobiografía The Woman in Me, donde relató con mayor detalle los abusos emocionales, el control psicológico y las dinámicas de poder que vivió durante años. El libro fue un éxito mundial y permitió que su versión de los hechos llegara sin intermediarios. Sin embargo, incluso después de contar su historia, Britney sigue siendo observada con una mezcla de curiosidad, juicio y desconfianza. Cada video que publica es analizado, cada silencio es interpretado, cada decisión es cuestionada. Su vida actual no es una historia de estabilidad perfecta, es una historia de reconstrucción lenta, de ensayo y error, de una mujer aprendiendo a vivir por primera vez bajo sus propias reglas. Britney no está curada, no está arreglada, y no tiene por qué estarlo. Está viva, está hablando y está reclamando algo que nunca tuvo: el derecho a ser imperfecta sin ser castigada por ello. La historia de Britney Spears no es cómoda, no tiene un final limpio, no ofrece una moraleja sencilla, y precisamente por eso importa. Durante años, se nos enseñó a ver su vida como una sucesión de escándalos, a reducir su historia a titulares, imágenes virales y momentos aislados. Pero cuando se observa el recorrido completo, queda claro que Britney no fue un accidente de la fama, fue una consecuencia. La consecuencia de una industria que normaliza el control sobre cuerpos jóvenes. La consecuencia de medios que convierten el dolor en entretenimiento. La consecuencia de una sociedad que exige perfección, pero no ofrece compasión. Britney no colapsó porque fuera débil. Colapsó porque nadie puede sostener ese nivel de presión durante tanto tiempo sin romperse. Y cuando se rompió, no fue protegida, fue explotada una vez más. Su tutela legal, presentada como protección, terminó siendo una de las etapas más oscuras de su vida. Un sistema que le quitó derechos básicos mientras se beneficiaba de su trabajo. Un sistema que funcionó porque demasiadas personas miraron hacia otro lado. Hoy, Britney sigue siendo incómoda para muchos, porque su existencia cuestiona algo fundamental. La forma en que tratamos a quienes admiramos nos obliga a preguntarnos si realmente queremos que las personas famosas sean humanas, o si solo las aceptamos mientras funcionen como productos. Si te gustó el video, suscríbete para conocer más historias como estas. Nos vemos en un próximo video. Besos.